Los intendentes en el día de ayer marcaron mucha presencia en el Congreso. Lo estábamos viendo en vivo y en directo lo que fue la jornada de ayer. Una jornada que... Vamos a ver qué es lo que sucede, cuál es el resultado final, pero con un reclamo muy, pero muy fuerte de todos los intendentes, o de la gran mayoría de los Pero decimos intendentes. 23 intendentes y es un número importante, ¿no? 23 intendentes. Y el objetivo principal, redistribuir el impuesto a los combustibles, lo comentabas ayer, para, bueno, financiar sobre todo el transporte urbano de cada uno de los lugares, Es ¿no? un reclamo eterno, ¿no? Que se viene realizando desde hace muchísimo tiempo, que se ha buscado por el lado legislativo, digo, con la presentación de proyectos que no han tenido curso legislativo. Los intendentes en esta situación, que es más agravada que lo que se venía viviendo desde hace tiempo, siempre fue muy asimétrico la posición de los subsidios hacia la zona del AMBA con respecto al interior. Lo ha pasado con Cristina Fernández de Kirchner, con Macri, digo como para marcar, ¿no? Con Macri, con Alberto Fernández. Una desigualdad de arrastre, decían desigualdad eterna, sí. eterna que se viene marcando. La diferencia es que en esta decisión de eliminar los subsidios, se ha eliminado subsidios solamente para el interior del país. Y se ha aumentado incluso el subsidio que había quedado, que restaba para la zona del AMBA. Se ha aumentado en los últimos días. Aplaudimos esta decisión de los intendentes de llegar al Congreso y de marcar esta presencia, y no solamente eso, de buscar una solución para este tema. Uno de los que estuvo allí presente es el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Pacerini, a quien estamos saludando. ¿Cómo va, Daniel? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a usted por el contacto, buenos días. Bien, bueno, qué situación que viene desde hace muchísimo tiempo, pasan los gobiernos, y esta asimetría que en este caso se profundiza. La verdad que sí, bien lo explicaste recién en la introducción. Hace muchos años, del 2001, la Argentina, por las distintas crisis económicas, comenzó con este tema de los subsidios, que con el correr de los años se fueron distorsionando y claramente fueron cada vez más asimétricos, llegando el año pasado, en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, a entregarle el 89% de los subsidios al área metropolitana y solo el 11% a distribuir en el total del resto de la Argentina. Esa situación, que ya era insostenible, colapsó en febrero de este año cuando nos enteramos, que fuimos a reclamar el pago del mes de enero, que el gobierno de Milei decidió eliminar el fondo compensador, que justamente garantizaba ese poco recurso al interior, y dejar solamente el subsidio al área metropolitana. Inmediatamente pedimos reuniones con el secretario de Transporte, con el ministro del Interior entonces, Guillermo Franco, que hoy es jefe de gabinete. Organizamos una reunión en Rosario y frente a cada reclamo la respuesta es que esta era una decisión económica y que la única alternativa era cambiar la ley. Así que nosotros elegimos no judicializar esto, elegimos el camino de la política, somos gente de la democracia y creemos en el federalismo y que una buena vez por todas tiene que hacerse algo. Así que presentamos un proyecto de ley que no crea ningún subsidio nuevo, que no crea ningún impuesto nuevo, que lo que hace es darle equidad federal al impuesto a los combustibles para que un 14% de ese impuesto se destine al transporte del interior y que esa afectación solo se haga para compra de colectivos y para la compensación de los desfasajes que producen el aumento de combustibles y las paritarias de la UTA, que como pasó en el mes de mayo, la paritaria de la UTA al área metropolitana se la pagamos todos los argentinos porque el gobierno nacional decidió darle discrecionalmente el doble de plata y al interior no nos dan nada. Entonces esta situación la planteamos ayer, fuimos muy bien recibidos en la Cámara de Diputados, ustedes verán las imágenes, una buena cantidad de diputados de todas las provincias, de todos los bloques, y por la tarde en el Senado, donde también fuimos recibidos por la presidenta de la comisión, con el compromiso. Había senadores que inclusive representan el oficialismo actual, que se comprometieron que después del tratamiento de la ley de bases, que va a ser la semana que viene, van a comenzar a analizar en comisión este proyecto. Así que vinimos con la expectativa de que una buena vez por todas, con una sanción de una ley, esta situación tiene que empezar a mejorar. ¿Qué ha sucedido para que se junten tanto los intendentes después de mucho tiempo? Digo, porque en algún momento fueron los gobernadores, ahora son los intendentes, digo, y aplaudimos esa decisión federal de mostrar esa presencia federal ante los legisladores, que en realidad tienen la resolución política en sus manos, ¿no?
creo que tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos. Vos sabés muy bien que hoy el gobierno nacional habla de un superávit fiscal que en realidad es un déficit social. El gobierno nacional se ha desentendido de un montón de obligaciones sociales, en salud, que estamos teniendo que afrontar los gobiernos provinciales y los intendentes. Y los intendentes somos los representantes de la ciudad donde vive la gente. Nos juntamos en Córdoba en el mes de marzo, en el marco de la Noche de los Intendentes, planteamos este tema, pedimos una audiencia con el ministro del Interior y así comenzó a gestarse esto. Y como somos intendentes no nos quedamos en la queja, fuimos con una propuesta concreta y fuimos al Congreso de la Nación, que es donde deben decidirse las cosas para el bien de los argentinos. Así que tenemos la expectativa, tenemos la decisión y vamos a luchar por lo que nos corresponde. Y una cosa importante, la distribución de ese porcentaje que planteamos, queremos que se haga en función de lo que aporta cada provincia. Porque también hay que terminar con esto, que todos aportamos y después uno se termina llevando en la parte del León. Si Córdoba aporta por un determinado monto, somos el segundo distrito en cantidad de aportes de combustible. Queremos recuperar la proporción esa, en ese sentido, para poder invertir de acuerdo a lo que necesita nuestra ciudad y nuestra provincia, porque esto es para toda la provincia. Bueno, le hago un paréntesis. Además, pagamos una tarifa mucho más cara que en otros puntos del país, como en el AMBA, ¿no? Digo, del combustible. Pero... La explicación del porqué de la tarifa es porque no es porque administremos mal, sino porque no tenemos los subsidios que tienen ellos. En el AMBA pagan 270 pesos y tienen la SUBE. A nosotros nos están dando vuelta para darnos la SUBE y no nos dan un peso de subsidio. Con respecto al transporte, a esta estructura del transporte, sin el subsidio municipal, del esfuerzo que hacen las municipalidades, el esfuerzo que hacen las provincias, ¿es posible? No. Si nosotros no hacemos lo que estamos haciendo, desaparecería el transporte urbano. Y el transporte urbano no es un privilegio, es un derecho y es un servicio esencial que tenemos que prestar, por el cual hoy, si no fuera por el esfuerzo que hacemos los intendentes, el boleto costaría 1.400 a 1.500 pesos. Por eso hay que entender la gravedad de la situación. Hoy estamos destinando un montón de recursos que ya exceden la capacidad presupuestaria para sostener un servicio. Y la casta no viaja en colectivo. Si el presidente quiere castigar la casta, pues bien que lo haga, pero no con el transporte urbano, porque en el colectivo viaja el que estudia, el que trabaja, el que mueve una ciudad, y me parece que si va a haber una motosierra, que sea pareja para todos, porque acá la motosierra esquiva el área metropolitana y ejecuta en el resto del país, y no tiene que ser así. Intendente, lo seguimos a los discursos, a cada uno de los discursos en el día de ayer, en vivo. Es un tema que obviamente es central para nuestra señal, el tema del federalismo, de los repartos de subsidios, de cómo se vive en la Argentina profunda. ¿Fue muy crítico usted políticamente con el gobierno que se está llevando a cabo, con el gobierno de Milei? Soy realista, nosotros somos institucionalmente en el camino correcto. Al presidente lo recibimos el 25 de mayo, le brindamos nuestro apoyo en las medidas que tiene que tomar para que la Argentina salga adelante y le vamos a marcar las diferencias en las medidas que perjudiquen a Córdoba. El gobernador Yayora ha sido muy enfático y acompañamos todos el reclamo para que modifiquen el sistema de retenciones. No tiene que haber retenciones porque se castiga la producción de Córdoba. Vamos a defender a los jubilados, vamos a defender nuestra caja de jubilaciones y vamos a defender el transporte. El gobierno nacional tiene que entender que esto no es ser enemigos, que esto es hacer lo que corresponde. El gobierno nacional tiene que defender los intereses de la nación y si todo debemos hacer un sacrificio que sea equitativo. Hoy, lamentablemente, el gobierno repite el error de los gobiernos anteriores en hacer populismo para el área metropolitana con la plata de todos los argentinos y eso no debe seguirse. La última, intendente, para no robarle más tiempo. Con respecto a jubilaciones, usted lo mencionó, ayer hubo una sesión, media sanción de una nueva fórmula jubilatoria, de recomposición al jubilado. Ya lo manifestó en las redes sociales, en Twitter. Si hay que vetar, lo vamos a vetar. ¿Cómo toma esta decisión presidencial? Son decisiones que en su momento veremos que se hacen, porque hay que saber también que esta media sanción de diputados tiene que ir al Senado y hay que ver qué pasa luego de eso. Pero con el transporte también decía que iba a cortar todos los subsidios, pero el área metropolitana se las dejaron. Por eso creo que hay verdades incompletas y las verdades incompletas son medias mentiras. Yo creo que acá hay que discutir en serio si todos tenemos que hacer un sacrificio que sea para todos, pero hay que proteger a los sectores vulnerables y me parece un error creer que para que no te hagan un cacerolazo alrededor del obelisco tenés que mirar para otro lado. Y acá hay que mirar a toda la Argentina como una sola. Este es un país federal. Nosotros creemos en los principios de Alberdi, creemos
en los derechos constitucionales y en cada uno de los principios de Alberti y en la Constitución el federalismo es la base de la República. Las provincias son anteriores a la nación y eso no hay que olvidarlo. Ojalá que se escuche este reclamo y este pedido absolutamente justo para una Argentina mucho más federal. Intendente, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes por el contacto y un saludo a toda la gente de Río Cuarto. Estamos luchando por los derechos que nos corresponden y confío que de esta manera lo vamos a poder conseguir. Muchas gracias. Gracias. Daniel Pacerini, intendente de la ciudad de Córdoba, lo que fue en el día de ayer esta jornada de protesta, de reclamo y de propuesta también de los intendentes del interior del país en el Congreso por un reparto más justo de subsidios.